Muy bien, lo primero antes de que uno vaya a empezar a hacer una liquidación es que debe tener uno ya la historia laboral. Cuando uno ya tiene la historia laboral, esa historia laboral la debemos tener en una carpeta, ¿sí? Esa carpeta puede estar dentro de su pensión plus, como en este caso, y le crea la carpeta con el nombre del cliente. Hágase de cuenta que esta carpeta que se llama demo se llama Pepito Pérez, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, tener una carpeta donde vamos a tener la liquidación del cliente, y esa carpeta, pues la idea es que tenga el nombre del cliente. Ahora, puede que ustedes tengan ya la información del cliente en otra carpeta, en otra carpeta del computador. Pues pueden utilizar esa carpeta de allá, y entonces allá ir guardando toda la información que vamos a ir haciendo para que se pueda hacer la liquidación correctamente. Entonces, toda la información debe quedar dentro de una carpeta con el nombre del cliente. Muy bien. Entonces, ya sabiendo eso, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es la historia laboral, por ejemplo, de este cliente. La tenemos entonces aquí. Hagamos de cuenta que aquí es la historia laboral de Pepito Pérez. Bueno, aquí este señor se llama José Francisco Daza. Entonces aquí diría José Francisco Daza, y ahí vamos a meter toda la información. Obsérvese que aquí tenemos todo, un archivo 1.txt, un archivo 2.txt, que en esto es donde vamos a descargar la información que se encuentra aquí en la historia laboral, descarga de Colpensiones, ¿sí? Y aquí tenemos ya luego pues una liquidación que se hace de esto. Pero entonces mire que toda la información la tenemos acá. Pero usted siempre va a tener normalmente es la historia laboral cuando usted empieza, ¿sí? Bueno, luego nosotros vamos a utilizar el programa. Hay dos formas de utilizar el programa número 2. Es entrando desde acá, y una vez que uno está adentro le dice que va a hacer una liquidación nueva, y estando allá le dice uno, él nos va a decir dónde va a guardar el programa, entonces uno le dice que lo lleve acá. La otra opción es copiar este archivo, ¿sí? Más bien directamente, y se ahorra uno un proceso. Coge uno aquí, le dice copiar, se viene para la carpeta y aquí le dice pegar, ¿sí? Entonces, yo le sugeriría hacer eso. Siempre venir acá, decirle copiar, se viene para acá y aquí le dice pegar, ¿sí? Vamos a decirle pegar y le decimos que reemplace este archivo. Muy bien. Mientras tanto, entonces, como el programa se demora un poquito, vamos a decirle al programa que se abra, ¿sí? Vamos a irlo abriendo mientras vamos capturando la historia laboral, ¿sí? Porque siempre se nos demora un poquito el programa. Entonces, vamos a ir haciendo simultáneamente esto, que cargue, y vamos a ver cómo se captura la historia laboral. Preferiblemente debemos tener Office 2019, como hablamos ahora, y no tener, cuando vamos a abrir esto, no tener ningún archivo de Excel abierto, ¿sí? Ya después de que nosotros tengamos abierto el liquidador, ya podemos abrir los demás archivos de Excel para que no tengamos ningún inconveniente con el programa. Muy bien, mientras va abriendo ahí, como le dije, entonces vamos a abrir este PDF, que es la historia laboral de nuestro cliente. Importante, debemos tener el Acrobat Reader como lector de PDF, ¿sí? Entonces aquí ya lo abrimos, ¿sí? Segundo, para poder trabajar, a veces nos entregan los archivos de Colpensiones protegidos con el número de la cédula. Este archivo debe quitársele ese bloqueo del número de la cédula. Entonces, una de esas opciones es simplemente ir a internet y darle en Google, desbloquear un PDF. Se mete uno a cualquiera de ellos y sube uno este archivo que está bloqueado. Luego él nos pide la contraseña, se digita la contraseña, que es el número de la cédula, y él lo desprotege y lo descargamos nuevamente a nuestro computador. Y ahí sí ya lo abrimos acá, ¿sí? Porque de lo contrario, cuando yo le diga aquí, selecciono y le voy a decir aquí, por ejemplo, edición, copiar, esta opción copiar va a quedar así, no se me va a dejar utilizar. Entonces necesitamos que este archivo esté desbloqueado. Muy bien, ya después de que lo tenemos desbloqueado, entonces ahora sí podemos empezar a capturar la información, porque lo contrario, miremos aquí un momentico,
cuando abrimos el archivo, entonces él me muestra a mí esta ventana para continuar. Si no me muestra esta, va a aparecer una barrita arriba, en la parte de arriba, diciendo que le demos clic para habilitar el contenido o habilitar las macros. Después de que habilitamos las macros, ya aparece esa ventanita dándonos la bienvenida y espera que nosotros continuemos para ingresar al programa. Y así como estamos haciéndolo en este momento. Solo que cuando ya uno ha ido abriendo el programa varias veces, ya el sistema sabe que ese programa no tiene problema, porque él me saca esa barra que dice habilitar contenido, es previniendo al usuario de que como tiene macros, entonces hay personas que a través de las macros crean virus en los computadores. Entonces, en la medida en que el Excel empieza a ver que nosotros siempre le decimos habilitar contenido, entonces ya él dice, bueno, esto es un archivo de confianza, y él ya no vuelve a pedir eso. Entonces mire que cuando entramos aquí en mi computador, él no me pidió arriba que habilitara contenido. ¿Por qué? Porque él ya sabe que no hay problema con las macros que tiene el programa. Aquí le decimos continuar, aceptar, y él me trae aquí a esta parte que nosotros llamamos paso 1, y el paso 1 es capturar la historia laboral. Yo la puedo digitar con toda la información que aparece acá. La debo digitar si la voy a digitar manualmente, ¿sí? Si no la voy a digitar, si la voy a digitar manualmente, entonces yo tengo que venir aquí, debo tener esta historia impresa, y todos los datos que aparecen acá yo los debo digitar, ¿sí? Yo los debo digitar. No se puede dejar de digitar ni la columna 6, ni la 7, ni la 8, ni la 9, porque ellos tienen un número de semanas y a veces se equivocan o a veces está correcto, pero eso no lo podemos saber. Entonces necesitamos que pase toda la información para luego hacerle unos seguimientos a esa historia laboral. Entonces mire que tienen las mismas columnas que la historia laboral, que el resumen. Bueno, entonces empecemos mirando lo siguiente. La historia laboral de Colpensiones tiene varias secciones. La primera es la información del afiliado, ¿sí? La segunda es el resumen de semanas cotizadas. Aquí aparece toda la información cotizada de la persona desde que empezó la primera cotización hasta la última cotización, ¿sí? Hasta la última cotización. Adicionalmente a esto, bueno, esto se llama el resumen, lo que quiere decir que no me muestra periodo por periodo las cotizaciones, sino el rango de periodos que cotizó con este mismo salario, ¿sí? Pero eso es correcto con la información de enero 1 del 95 en adelante. La información del 94 hacia atrás está mal. ¿Eso qué significa? Significa que para efectos de liquidar la pensión, o sea, yo cuando vengo acá yo ya sé cuántas semanas tiene la persona, dice que son 1954, pero solamente para eso, porque para capturar la información y hacer la liquidación no sirve del 67 al 94, solamente sirve del 95 en adelante. Y entonces esta información, ¿qué hace? Me voy al final del resumen, y allá después de ese resumen aparece otra sección que se llama resumen de tiempos públicos no cotizados a Colpensiones. Esa información es la que hablábamos nosotros ahorita de los tiempos públicos, ¿sí? Que se van agregando, que son de entidades oficiales y que se van agregando a Colpensiones. Esa información entonces está aquí, no aparece aquí porque esta es la cotizada a Colpensiones, y las semanas que se cotizaron con otras entidades que no se cotizaron a Colpensiones empiezan a aparecer acá. Entonces aquí él no tiene tiempos públicos, por lo tanto está vacío, igualmente este, y él me totaliza aquí 1954 semanas. Pero después de este viene otro anexo que se llama detalle de pagos efectuados anteriores al 95. De aquí es de donde yo debo tomar las cotizaciones entre el 67 y 94, y mire que aparece en más detalle, ¿sí? Aparece en más detalle. Aquí hay por ahí unos 12, 15 registros, mientras que aquí en el resumen, mire, no aparece sino 1, 2 y 3 registros. Desde aquí no se toma, la información se debe tomar de acá. Como puede observar, este anexo que tenemos acá es muy diferente al anexo de arriba. Aquí, primero, esto está dado en semanas, además el tiempo está en 4 columnas, mientras que aquí está dado el tiempo, pero en días, y no tiene sino una sola columna. Así que cuando yo voy a llevar la información de todo esto, recuerda que todos lo llevamos a un bloc de notas, cada uno, como son formatos diferentes,
deben ir entonces en archivos aparte. Y ahí es donde nosotros hablamos del archivo 1.txt y el archivo 2.txt, este y este. El archivo número 1 es el que contiene la información del resumen, ¿sí? Nosotros la vamos a traer acá y mire que él pasa separado de un espacio la información que tenemos allá. Entonces esta primera, si nosotros miramos de lejitos todo esto, vamos a ver que hay unos campos separados con un espacio. Entonces ya Excel sabe que hasta acá es la fecha inicial, que hasta acá es la fecha final, que hasta acá es el salario, que hasta aquí van unas semanas y así sucesivamente. Entonces él ya sabe eso. Entonces la estructura que tenga, perdón, sí, cualquier estructura que yo vaya a capturar información, y siempre deben pasar por bloc de notas. Entonces cuando yo lo miro y tiene esta estructura, la voy a guardar siempre como archivo número 1, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos aquí en la historia laboral que son solamente 4 columnas y son fecha inicial, fecha final, salario y días, eso va en otro archivo, ¿sí? No pueden ir en el mismo porque son formatos diferentes. Entonces este lo llevamos al archivo número 2 y el archivo número 2 tiene, mire, separado por espacio, tiene fecha inicial, fecha final, luego salario y luego número de días, ¿sí? Entonces eso es importante. Entonces ahí la información antes del 94 va en el archivo número 2 y la información después del 95 va en el archivo número 1, ¿sí? Pero ya luego podemos encontrar otros formatos que no tienen nada que ver con convenciones. Lo único que tenemos que ver es cómo viene esa información, si viene completa como el tipo archivo número 1 o si viene solamente en 4 columnas como el archivo número 2. Si viene en 4 columnas, lo guardamos todo siempre como archivo número 2. Si viene en las 9 columnas, lo guardamos como archivo número 1 txt. Bueno, vamos a ver entonces cómo juega todo eso. Solamente quería mostrarle cómo queda el formato. Y aquí el 1. Muy bien. Entonces vamos a borrar todo esto. Recuerda que aquí en este archivo número 1 vamos a traer la información del 95 en adelante. ¿Por qué? Porque tiene todas estas columnas, ¿sí? Solamente por el hecho de tener todas estas columnas lo guardamos en el archivo número 1, pero de aquí solamente tomamos del 95 en adelante. Eso es muy importante. Si yo selecciono aquí así, ¿sí? Mire que se me vienen estas dos columnas. Esto no lo puedo llevar. Entonces hay una tecla que se llama Alt-GR en su teclado, ¿sí? Alt-GR. Eso está al lado de la barra espaciadora, a veces a la izquierda o a veces a la derecha. Esta tecla va a ser importante para nosotros poder capturar la historia laboral. La situación es la siguiente. Si usted utiliza portátil, para efecto de lo que vamos a hacer aquí, le recomiendo básicamente que tenga mouse para que haga una facilidad de esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer. Mire qué va a suceder mire que aquí normalmente cuando no estoy cerca de texto hay una flechita, pero cuando me acerco a un texto el mouse queda como en formato para yo poder hacer una selección, ¿sí? Mire, pero si yo hago así, se me va este de aquí y no me sirve. Entonces ahí es donde entra a jugar la tecla Alt-GR. Voy a hundir la tecla Alt-GR y aquí donde dice 01, me pongo acá y le voy a presionar Alt-GR. Cuando presione Alt-GR va a aparecer un recuadrito. Ahí está. Y usted alcanza a ver el recuadrito, Doc. Sí, señor, sí le alcanzó a ver. Ok, perfecto. Entonces mire, ahí lo dejo hundido, no lo suelto, lo dejo hundido. Y con el mouse empiezo a seleccionar y mire que él me arma un recuadro por donde yo voy yendo, ¿sí? Y aquí me voy hasta la parte de abajo, pero como me está sacando la memoria, tengo un conflicto en memoria. Entonces lo voy a hacer de aquí para arriba. Entonces, mire, ahí está el recuadrito y empiezo a ir hacia arriba. Me voy hasta el 0101 del 95. Hasta acá. Y suelto. Entonces cuando suelto con el Acrobat Reader, él me abre esta barrita y le doy un clic aquí donde dice copiar. Si se me pierde, no lo alcanzo a tocar, entonces ¿qué hago? Me vengo para acá, para arriba y le digo edición y le doy copiar. Y ahí ya me voy para el bloc de notas
el archivo 1 que estoy conformando y le digo edición y pegar. Y ahí es donde empieza a verse lo que estábamos mostrando ahora. Entonces ahí hemos copiado apenas la página número 1. Ahora me voy aquí para la página 2. Vengo desde aquí al bajo. Vengo hasta acá y digo aquí copiar. Me voy al archivo número 1 que estoy conformando y le digo control V o edición pegar. Otra vez enter porque la historia total todavía continúa. Ok, y termina acá. Vengo hasta acá, digo copiar, y aquí le digo pegar, y ya no hay más información, solamente de ahí tomo esa parte hasta de ese anexo, y aquí le digo archivo, guardar como. Haga de cuenta que no existe nada de esto, simplemente le escribe 1, no más. Así él me ponga ahí txt, le digo simplemente 1 y ya no más. Porque hay personas que escriben 1 txt. Queda malo porque el archivo cuando se describe así, queda guardado internamente como 1.txt.txt. Entonces aquí en el bloc de notas solamente escribo eso. Le voy a poner el mismo ejemplo en Excel o el mismo ejemplo de Word. Cuando usted va a guardar un archivo de Word, usted escribe demanda tal cosa y usted no le escribe .doc o .docx, ¿sí? No le escribe absolutamente nada de eso. Aquí en el bloc de notas también va a ser lo mismo, 1 y listo, y guardar, ¿sí? Quiero que haya mucha claridad en eso. Aquí me aparece esto porque está repetido, pero para, digamos así que para evitar que haya como algún rollo, para que quede bien claro, voy a hacer lo siguiente, borro aquí y borro aquí. Pues vengo aquí a este que es el que estoy organizando. Aquí le digo archivo, guardar como, y lo voy a guardar en la carpeta de mi cliente, ¿sí? Siempre en la carpeta de mi cliente, que en este caso es aquí y aquí. Y aquí, mire, escribo 1, punto, no más. Aquí no me escriban absolutamente nada más y le digo guardar, ¿sí? Y ya quedó guardado. Aquí observe lo siguiente en este salario. Este tiene un signo pesos porque el programa, el PDF lo tenía, pero está pegado del salario. Cuando está pegado al salario, no hay problema. Este archivo no hay que hacerle nada más. Se guardó y se cerró, ¿sí? Ahora voy a abrir el otro bloc de notas para guardar la información del 94 hacia atrás. Vengo a la historia laboral y me voy para el anexo de detalle de pagos efectuados anteriores al 95, que es este. Y vuelvo y aplico lo mismo del Alt-GR. Y tengo hundido en la tecla Alt-GR, no la he soltado. Aquí yo ya la suelto y le digo copiar. Y lo llevo al bloc de notas que estamos trabajando. Aquí. Digo control V o edición pegar, ¿sí? Y no hay nada más. O sea, ya este periodo cerró porque mire que aquí ya luego dice pagos efectuados a partir de 1995. O sea, esto ya quieto. Esta información fue la que tomamos de la primera parte del resumen. Así que la parte 2 ya terminó, pero hay que hacerle un detallito a ese. En el archivo número 1 hablamos de un signo pesos. Aquí mire que el signo pesos está separado del salario, entonces aquí sí tenemos que hacer algo. Aquí hay que hacer lo siguiente, o le quitamos el espacio para que el signo pesos quede pegado al salario, o simplemente botamos el archivo el símbolo pesos y listo. Entonces la más fácil es botar el signo pesos. Entonces le decimos aquí edición, decimos reemplazar, y aquí escribimos que busque el signo pesos y que lo borre. Entonces para el efecto de borrar es simplemente que donde dice reemplazar por,
no escribimos absolutamente nada, eso queda así tal cual, de tal manera que lo que tiene un valor de pesos lo deja con un valor nulo. Entonces ahí le digo reemplazar todo y efectivamente ya se fue, así que este archivo ya quedó pulidito sin ningún problema. Ahora le decimos archivo, guardar como, vamos a la carpeta de nuestro cliente y le escribo 2, punto, no le escribo nada más y le doy a guardar. Cuando venimos nosotros a la carpeta del cliente, ahí es donde vemos entonces que ya quedó el archivo número 1 y el archivo número 2 guardados, ¿sí? Hasta este momento ya terminamos de capturar la historia laboral de nuestro cliente y fue supremamente rápido. Nos demoramos un poquito mientras hablamos de la explicación, pero ya simplemente todo lo demás de aquí en adelante eso se vuelve automático porque simplemente se va del resumen del 95 en adelante, copie y pegue, y de la información del 94 hacia atrás vamos al anexo que dice detalle de pagos efectuados anterior al 95, seleccione, copie y pegue y listo. Eso fue supremamente rápido.